El doctor Mario Molina, Premio Nobel de Química. Yo le iba a decir que cómo ve la Ciudad de México. ¿La ve? De pronto nos han dicho que suspender la circulación de los coches pues no funciona, no sirve. ¿Sirve o no sirve, doctor? Sí sirve. Por lo pronto se levanta la fase 1. ¿No corremos el riesgo de que por levantarla volvamos a empeorar? Tenemos la expectativa de que ya no vuelva a subir. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué hemos hecho mal? Una de las cosas que se ha hecho muy mal tiene que ver con el hoy no circula. Está tan corrupta. Exacto, es el lastre, ¿no? Pero, el cáncer. Pero la corrupción no es que la mitad de los coches, casi el 100%. ¿Usted cree que ha faltado información? Sí, yo creo que sí, porque pues, la gente piensa, dejar de usar mi coche ni de chiste, porque el transporte público pues es de segunda. Que es cierto. Claro, lo que hay que hacer es mejorar muchísimo el transporte público. De pronto unos camiones que echan... Bueno, pasa esto, que no hay verificación para los camiones. Eso es absurdo. ¿Eso ya se va a hacer o no se va a hacer, doctor? Sí, se va a hacer. No hay mujer más odiada en este país que usted. No es cierto. Hola, me llamo Malala. Hello, Rachel. How are you? Buenas tardes. ¿Ya no quieres insultar a la prensa, sí o no? Una parte. ¿Sí te gustaría ser presidente? Por Dios santo, Adela. Entonces, ¿en qué estamos, No, hombre? Chabelo, es una celebridad de Hollywood. Sí, ¿qué? ¿Qué sientes? ¿Qué? Tú eres bastante neurótico. ¿Por qué lo dices? I adore you. I'm your fan. Can we get some wine? O sea, ¿no mandó a nadie al diablo en algún momento? Muchas ganas. Yes, I'm demon with home. Me están albureando. Oh my God. Dangerous woman. Cheers. Pon fecha y hora. Pues esta noche tenemos el gusto, el honor y el privilegio de que nos acompañe aquí en este estudio el doctor Mario Molina, Premio Nobel de Química. Muchas gracias, mexicano. Wow, gracias, doctor. Se lo agradezco muchísimo. Encantado de estar en tu programa. Pues sobre todo por la coyuntura. Yo le iba a decir que cómo ve la Ciudad de México. ¿La ve? Es cierto, sí, con tanta contaminación. Y lo curioso ahí es que lo que se ve no es la contaminación de ozono, que es lo que ha dado lugar a las contingencias y a todo esto. Pues lo ¿Qué que se ve, doctor? Son las partículas. Son las partículas que, por cierto, son todavía más preocupantes porque se sabe que tienen efectos en la salud, pues todavía más serios. Y ahí, entre otras cosas, hay muertes prematuras, pero es para gente vulnerable, etcétera. Pero pues eso a la sociedad le cuesta más. Pero quizá lo más preocupante, que pues se ha estudiado y se ha medido y se han hecho estudios, primero en Estados Unidos, pero también aquí en México, es que afecta la salud de los niños. Su crecimiento y su crecimiento pulmonar es el grupo más vulnerable. Entonces, pues ahí sí, como parte de nuestra calidad de vida, pues lo ideal es no tener ese tipo de contaminación. ¿En qué momento estamos, doctor? Pues en cuanto a calidad de aire, hemos mejorado. Porque sí, la Ciudad de México era una de las más contaminadas. Pues eso se decía, ¿no? La ciudad más contaminada del mundo. Exacto. Hay distintos tipos de contaminación, pero por fortuna eso sí se pudo superar. Me acuerdo que yo estaba viviendo en Estados Unidos en aquel entonces, estaba de profesor en el MIT, pero ya había empezado la Ciudad de México, a hacer cosas como quitar el plomo de la gasolina, que eso pues también le afecta mucho a los niños, pues es un veneno, ¿no? Pero de todas maneras seguía siendo una de las ciudades más contaminadas. Entonces yo empecé a trabajar con la Ciudad de México, estando todavía en Boston, con la Comisión Ambiental Metropolitana. Tenía recursos porque era un sobreprecio a la gasolina de unos centavos y con eso se pudieron hacer muchas cosas, pero más que nada se empezaron a hacer estos estudios. Pues yo lo hice con mis colegas de Estados Unidos, pero trabajamos con 4 ciudades latinoamericanas. ¿Qué fueron? Santiago, Sao Paulo, en Bogotá y la Ciudad de México, porque pudimos aprender cosas que estaban funcionando en otros sitios. En Bogotá, por ejemplo, fue el Transmilenio. Y pues el Metrobús y eso, pues de ahí lo sacamos.
Pero lo que sí estaba muy claro ya entonces eran los impactos en la salud, ya desde hace pues más de 10 años, ¿no? 15 años o algo así. Y México tomó las medidas necesarias, exigiéndole pues a los automóviles a que tuvieran pues los aparatos necesarios para reducir emisiones, etcétera, y bajó la contaminación muy claramente. Notablemente, tanto en partículas como en ozono. Lo que pasa es que en aquel entonces las partículas no se podían medir muy bien todavía. Las partículas, simplificando mucho, hay de dos tipos. Las más grandes, les llama uno PM10 porque son 10 micras, pero las más preocupantes con mucho son las más pequeñas. No las grandes. No las grandes, porque las grandes se filtran. Y en cambio las pequeñitas son las que penetran hasta los pulmones, y lo que fue, entre otras cosas, un poco sorprendente, digamos, es que ese tipo de efectos de las partículas pudieran afectar al corazón, porque en realidad piensa uno nada más en los pulmones. Pero sí, de alguna manera esto fue pues un poco sorpresa, pero sí ha quedado muy bien establecido que las medidas que más le cuestan a la sociedad, perdón, no las medidas, la calidad de aire que más afecta a la sociedad son las partículas. Lo que pasa es que el ozono es más fácil de medir. Y entonces por eso, así fue como empezó la preocupación por calidad de aire en Los Ángeles hace muchos años. Y por eso... ¿Que lo superó? Exactamente. ¿Lo superó? Pues sí se puede, pero en México también. Lo que pasa es que ya han bajado las concentraciones de ozono, y antes nada más había contingencias cuando era muy elevada la concentración de ozono. Y una de las cosas que sí logramos es pues alertar, y los gobiernos nos apoyaron, etcétera. Pues hay que bajar los niveles a los cuales se disparan las contingencias, porque pues no es aceptable. Exacto. Antes hablábamos de 300 puntos, ¿no? Exacto, y ahora estamos a 150. Exacto. O sea que sí y hay contingencia. Exacto. ¿Por qué? Porque sí hay grupos internacionales y la EPA en Estados Unidos, que lo que han hecho es decir, mira, aunque no hay un número fijo por abajo del cual no hay preocupación, es una cosa un poco arbitraria, pero en muchas ciudades del planeta sí se ha logrado. Es el tipo de números a los que aspiramos. Entonces, por eso, si los números son bastante más elevados, pues entonces se justifica tomar medidas para proteger a la población. Usted ha estado de manera muy activa asesorando ahora en todos estos días lo que ha estado ocurriendo. Sí. De pronto nos han dicho que pues suspender la circulación de los coches pues no funciona, no sirve. ¿Sirve o no sirve, doctor? Lo que pasa es esto, sí sirve. O sea, sí apoyamos mucho lo que ha hecho la Semarnat, etcétera. Pero dos cosas, hay que hacerlo con cierta precaución, y además, pues es una lección que deberemos de hacer para que no sigan sucediendo estas cosas, ¿no? ¿De qué sirve? Sirve además, porque lo que es muy importante aquí también es que hay una conexión con el congestionamiento, y eso pues tiene un impacto importante también en calidad de vida, en nivel económico, etcétera. Entonces, por fortuna, el mejorar una cosa mejora la otra también, calidad de aire y congestionamiento, y pues por eso no hay excusa para no hacerlo. Entonces, pero son medidas emergentes, digamos. Sí, por esto se hace pues con la idea de que es importante proteger la salud de los niños, etcétera, y si los niveles son altos, pues vamos a avisarle a la sociedad que hay que hacer algo. Es decir, sería irresponsable también no hacerlo. Exacto. Pero las mejoras, digamos, que sugeriría yo, viéndolo muy desde arriba, la primera muy importante es que también hay que hacerlo con partículas, que son todavía más preocupantes. Y no hay... Nadie las pela. Exacto. Y en parte es porque estamos muy atrasados en las mediciones, y eso ya no es excusa. Hace 10 años sí, no se podían medir bien, y por eso pues ni modo, había que de alguna manera esperar. Calcular o nada más se medían las muy grandotas. Pero ya no, ya hay medidores que puede uno traer en la bolsa. Entonces... Y no lo estamos haciendo. Todavía no lo estamos haciendo bien. Ya se empezó a hacer aquí en el Valle de México, se está haciendo muy mal en el resto del país. Y hay sitios donde la contaminación de partículas es todavía peor que aquí en el Valle de México. Por ejemplo. Como en Toluca o en Tula.
Y eso pues, realmente no es aceptable desde el punto de vista de proteger a la sociedad, ¿no? Pero eso toma tiempo. Una de las dificultades, se han medido tan mal que no podemos establecer con certeza de dónde vienen. Pero sí hay la sospecha de que el sector transporte es uno de los más importantes, porque el polvo de las calles, sobre todo las no pavimentadas, es lo que antes era, pues bueno, de ahí vienen las partículas. No, ese polvo sí es el que se puede filtrar con la nariz. No pasa, digamos. No pasa. Y se hacían cálculos muy medio absurdos. Y cierto porcentaje de esas partículas son las pequeñas. No, pues ya se pueden medir. Entonces ya no hay excusa para no hacer las mediciones necesarias, determinar con claridad de dónde vienen y tomar las medidas necesarias para reducir partículas, con la complicación de que algunas de esas partículas se forman en la atmósfera. No solo es que se emitan, sino que se forman por el mismo tipo de química que forma el ozono. Pero tengo que agregar una complicación con el ozono, que es lo que nos llevó a ciertas discusiones en la comunidad de expertos, digamos. El ozono es más complicado que las partículas desde el siguiente punto de vista. Hay dos emisiones que se necesitan para formar ozono. Son los llamados VOCs, compuestos orgánicos volátiles, que es como gasolina evaporada y otros compuestos parecidos. Y los óxidos de nitrógeno, que esos se producen cuando el aire se calienta a altas temperaturas. Entonces, por ejemplo, los motores a diésel generan más óxidos de nitrógeno que los automóviles normalmente. Se necesitan las dos cosas. Okay. Pero resulta que los óxidos de nitrógeno al principio ayudan a formar ozono, pero cuando ya son muchos, lo destruyen. Ay, no, sí está complejísimo. Es una complicación, porque parece que estamos de ese lado. Entonces, hay el peligro, el riesgo de que si no le hiciéramos caso a los compuestos orgánicos volátiles y nada más redujéramos los óxidos de nitrógeno, empeoraríamos el ozono, ¿no? Entonces, pues hay que estar simplemente consciente de eso. Eso no es excusa para contaminar más. ¿Y eso ya se los dijo? Sí, eso lo sabe. Doctor. Eso lo sabe. Por eso, pues no a los gobiernos, a los... Claro, sí, ya se sabe. Tenemos colegas en la UNAM que también hacen cálculos, etc. Y todos estamos de acuerdo en eso. Entonces, por eso había cierta incertidumbre. ¿Qué va a pasar ahora con estas medidas muy drásticas? ¿Y qué hacer? Claro. Y por fortuna sí se redujo ahora. Sabemos que hoy ya no. El día de hoy. El día de hoy, por exacto. Lo pronto se levanta la fase 1 el día de hoy. Ahora, ¿eso qué quiere decir? ¿No corremos el riesgo de que por levantarla hoy, mañana volvamos a empeorar? No, yo tenemos la expectativa de que ya no vuelva a subir. Eso es, esperemos que en eso estos pase. días, digamos. Pero una indicación, nada más para acabar de ponerlo con claridad, a veces los fines de semana hay más ozono, cuando en realidad muchas veces hay menos coches. Exacto. Y es precisamente por esa complicación. Pero eso no pasa con partículas. Con partículas no tenemos esa excusa. Eso es muy claro, no hay excusa. Exacto, deberíamos de hacerlo con partículas. Ahora, ¿qué nos ha pasado, doctor? ¿Qué hemos hecho mal? Sí, una de las cosas que se ha hecho muy, muy mal, que es una crítica evidente, que tiene que ver con el hoy no circula, es esto. El hoy no circula, pues se supone que distingue a los automóviles viejos que emiten mucho, no necesariamente porque sean viejos, o inclusive los nuevos, pero que no tienen los aparatos para hacerlo. Entonces, pues es lógico pensar, bueno, pues vamos a que dejen de circular los que contaminan mucho. Y por eso pues tuvo la decisión de la Suprema Corte. Exacto. No tiene que ver con la edad, sino tiene que ver con que si contaminan mucho, no. Pero es una falla enorme. ¿Por qué? Porque resulta que la verificación, nosotros habíamos trabajado ya con ellos, medio lo arreglamos, pero ya no le hicimos mucho caso. Está tan corrupta. Exacto, es el lastre, ¿no? Pero, el cáncer. Pero la corrupción no es que la mitad de los coches, no los ven, casi el 100%. O sea que las emisiones de los automóviles hoy en día no tienen nada que ver con si pasan o no la verificación. Sí, lo esa hacen es la verdad. al azar. Entonces, ¿cómo es posible que en nuestra sociedad permitamos una corrupción de ese nivel por concesiones y porque se pueden amparar? Es totalmente absurdo.
Entonces, esta es una de las cosas que estamos O sea, proponiendo la arreglar. Corte hizo lo que tenía que hacer Sí, finalmente. pero no estaban muy conscientes de que les Exacto, iba a salir no el tomó tiro el por la factor, culata. claro. Exacto. No tomó en Pero de que consideración. se puede arreglar, por supuesto, pero no es fácil porque se le puede hacer trampa a casi cualquier medida adicional, lo que estaba proponiendo la semana. Sí, que me lo dijo aquí el secretario el otro día. Exacto. Es que se les va a adaptar, ¿no? Va a haber una adaptación a los verificentros para evitar ese Por tipo. ejemplo, en Estados Unidos se usan mucho más las computadoras que traen los automóviles de fábrica. Primero, aquí habría que asegurarse que también la trajeran y hacerle caso a esa computadora. Pero hablando con otros expertos en esto, pues también se le puede hacer trampa a la computadora del coche. Entonces, Y si no se pudiera, aquí encuentran la manera exacto, de pues hacerlo. hay que anticiparlo, pero una de mis recomendaciones ¿Cuál ha sido? relativamente sencillas es, igual que funcionan los alcoholímetros, pues se pueden medir con aparatos modernos muy portátiles, muy fácil. Se puede medir en la calle si hay un automóvil que contamina mucho y entonces... Pero además, doctor, es bien evidente, ¿no? Pues Si sí. vemos de pronto unos camiones que echan Bueno, ese es curiosamente un punto muy importante, pero a la inversa. todavía... No. Pasa esto, que no hay verificación para los camiones ni para el transporte público. Entonces eso también estamos diciendo así. Eso es absurdo. Hay que poner verificación, pero hay que asegurarse de que no se le pueda hacer trampa. Pero se puede ver, como dices, pues si están sacando humo negro. Exacto. Eso sí debería de haber y estamos trabajando en eso. Una medición para que se pueda aplicar una norma de que no puedan circular los altamente contaminantes. Pues no es justo que la gente tenga que comprar un automóvil caro para que no contamine y luego un camión que pasa al lado contamine 100 veces más. Digo, no es justo desde el punto de vista social, pero tampoco es aceptable desde el punto de vista de sus efectos en la salud pública. Claro. Entonces, estas son medidas evidentes que sí se pueden tomar a corto plazo. Yo creo que esa ha sido también, no sé si usted lo ha percibido ahora que he estado unos días seguidos en la Ciudad de México, un poco la queja también de la ciudadanía, ¿no? Yo estoy poniendo, yo dejo de circular, pero pues veo pasar unos camiones, digo, ¿no? Exacto. Pues O todos ponemos o no ponemos. Claramente injusto. Entonces, eso se puede arreglar. Pero lo que también me gustaría poner en la mesa, digamos, es que para mejorar las cosas hay medidas a corto plazo como estas que estamos platicando, pues ya no hay excusa para tardarse años en hacerlo, se puede hacer este año. Pero también hay medidas a más largo plazo, que son importantísimas. Pero lo más importante es tomar en cuenta aquí también el problema de congestionamiento, porque ahí tenemos ejemplos de otras ciudades que lo han empezado a resolver. Y esto solamente se puede hacer porque ese sí se debe a la flota vehicular. Los camiones también vamos a lidiar con ellos, por ejemplo, pues que distribuyan a horas lógicas y no a las horas pico. Pues eso ya hay ejemplos de que funcionan en otras ciudades, y es que no sería novedad, pero hay que implementarlo. Pero los coches, lo normal, si no se hace nada, es que en la medida en que la gente se vuelve, pues, más rica, que tiene más recursos, pues todos compran automóvil y todos lo quieren usar. Y no se puede. Entonces, en las ciudades en que esto ha empezado a ser problema, en algunas se han tomado medidas drásticas, como en Tokio o en Singapur, pues comprar un automóvil. Aumentan el precio, claro. ¿No? Cuesta el impuesto cuesta lo mismo que el automóvil. Que el automóvil, claro. Entonces, eso quita el incentivo, desincentiva. Claro. Hay otras maneras de hacerlo. En Londres, pues hay que pagar para meterse al centro, entonces es por congestionamiento. Hay toda una serie de medidas que se pueden tomar, pero en última instancia, pues es dejar de subsidiar el uso del automóvil, porque le cuesta a la sociedad que tanta gente lo esté usando. Y a veces le explico yo, por ejemplo, cuando nos reunimos con los gobernadores, o les explico, miren, ¿qué sería lógico para ser muy popular? Hombre, pues a la gente le gusta tener coche. Vamos a regalarles coche a todas esas pobres personas que viven muy lejos y que tienen que transportarse. Se los vamos a dar muy barato y le vamos a bajar el precio a la gasolina. Y nuestra popularidad. Sí, claro. Sí, eso les ha de ver encantado. Pero si lo hicieran, pues al rato no podemos salir de nuestro estacionamiento. Claro. Entonces, evidentemente hay que ponerle restricciones al uso del automóvil.
Pero de nuevo, se ha hecho en otras ciudades. Sí se El puede. estacionamiento, por ejemplo. Estacionamiento también, pues en Nueva York vale un Es lo que- dineral. hay pocos y cuesta muchísimo. En cambio aquí, al hacer un edificio nuevo, pues, por ley hay que construir muchos Cajones de estacionamientos. estacionamiento. Pues está al revés el incentivo, ¿no? Entonces todo eso se podría arreglar también. Estamos hablando ya de medidas a más largo plazo, pero no vamos a ver. Eso no es inmediato, ni mucho Exacto. menos. Pero si no lo hacemos, Hay que empezar en algún momento. claro, sí. Digo, hay otras ciudades, estábamos oyendo. Pero el costo político es alto. Claro, pero no, Y nadie lo quiere asumir. No, ahí es donde nosotros, de acuerdo, no lo quieren asumir los gobernantes que van a salir, o los gobernadores, o el jefe de gobierno, etcétera. Pero ahí nosotros ofrecemos, nosotros, como sociedad civil, podemos pagar parte de ese costo, en primer lugar. En segundo lugar, tenemos que hacer una campaña para informarle al público de qué estamos hablando, porque todos salimos ganando si lo hacemos bien. ¿Usted cree que ha faltado información? Sí, yo creo que sí, porque pues, la gente no se da cuenta, la mayoría de la gente piensa, dejar de usar mi coche ni de chiste, porque el transporte público pues es de segunda, no es seguro, etcétera. O sea, Que es cierto. claro. Que es Entonces, cierto. por eso, lo que es importantísimo es, además de esto que acabo de mencionar, de ponerle trabas al uso de automóvil. Lo que hay que hacer es mejorar muchísimo el transporte público para que la gente tenga la alternativa. Ahora eso cuesta lana, doctor. Claro. Exacto. Entonces, estas son las medidas a largo plazo que son indispensables, pero podemos aprender de otras ciudades. Que sí se ha podido. Sí se ha podido, exacto. Y por cierto, con transporte público pues hay que planear, hay que hacer ingeniería de la ciudad, dónde puede crecer, hay que verlo de una manera integral, una ciudad inteligente. Pero también Se puede todavía en esta ciudad que Sí. ha crecido de manera muy desordenada. Ya la no gente tanto, trabaja en claro. un punto Sí. vive a 2 horas de distancia. Exacto. Es muy Esto complicado. ya es complicado, es mucho más fácil hacerlo en una ciudad que está creciendo, pero todavía se pueden hacer. Digo, usted es un optimista. Sí se pueden hacer cosas todavía, inclusive siendo más optimista todavía. Además de estas de largo plazo, se puede mejorar mucho el transporte público actual. ¿Por qué? Porque está mal administrado. Tenemos el Metrobús, que a veces están vacíos los carriles, pues es todo un carril que está desperdiciado. Entonces, a horas pico debería de haber más y con el mismo boletito debería uno de poder empezar en el Estado de México y llegar a trabajar aquí a la ciudad, porque hay una gran cantidad, más de la mitad de la población que se transporta. Sí, claro, la viene del movilidad, Estado de sí, México. sí, Entonces, pues está muy mal conectado. O sea, hay toda una serie de cosas que se podrían mejorar a corto plazo, además de estas más difíciles de las que... Pero que se tienen que empezar a diseñar Por desde supuesto. ahora. Sí. Y hay algunas cosas que ya se están haciendo, algunas líneas del Estado de México, etcétera, pero yo creo que habría que hacer Ahora, más. por ejemplo, para incentivar el uso de la bicicleta, ¿no? Sí, Por ejemplo, sí. entonces hicieron ciclopistas, pero entonces se Sí. achicaron algunos carriles para vehículos o Sí. banquetas que se ampliaron y entonces acortaron los tramos de vehiculares. Claro. Entonces, por un lado incentivas, pero por otro lado, Claro. Bueno, es que ahí, por ejemplo, lo de las bicicletas también es un buen ejemplo. Por supuesto, es un avance y hay que promoverlo más todavía sí. y dedicarles más espacio y que sean más seguras, ¿no? Pero hay limitaciones. Ya se ha esparcido de tal manera la ciudad, pues que muchos tienen que ir a las montañas y ahí las bicicletas no funcionan. no muy bien, suben. ¿no? Sí, Entonces, no. tiene- Es cierto. Nada más de regreso, pero no de ida, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo de algo que hay una limitación y también, pues, cuando se tarda 1 hora en transporte público, pues en bicicleta sería prohibitivo. Entonces, es una solución parcial. Eso ha funcionado muy bien. Uno de mis amigos que conozco desde hace muchos años es el que ha dirigido estos cambios en Berlín, en Alemania, y ahí sí le ha funcionado muy bien. Pero pues México tenemos otras ¿Ya lo trajo, circunstancias. doctor? Sí. ¿Y Sí, qué? pero pues no, él dice, no, pónganle bicicletas a todos. No, pues hay limitaciones. No se puede hacer tanto nada más con las bicicletas. Pero sí se puede hacer. Aquí el ejemplo, además para aclarar, el Metrobús, pues a primera vista, claro, pues estamos quitando un carril, entonces esto va a ser más tráfico, etc. Pero si está bien usado, por ese carril se mueve 100 veces más gente
que por los otros carriles, porque está diseñado Para eso, para eso. transportar, claro. Entonces, claro, le quita uno un carril, pero mejora uno la movilidad Los segundos enormemente. pisos, por ejemplo, Los doctor, segundos porque pisos. hay ciudades donde no hay segundos, Claro, eso los fue han un quitado. error. Claro, en lugar de invertir en segundos pisos, nosotros lo criticamos ya desde entonces, pues habría que haber mejorado el transporte público. Pero curiosamente es un ejemplo, uno de los pocos que tenemos, de que la gente sí acepta pagar. Entonces cuesta montarse al segundo piso aquí. Y es por eso los segundos pisos son más rápidos. Y deberían de costar lo suficiente para que no se... Otra no se vez para atasque. que no se... Exacto, Claro, de eso. exacto. Pero es un ejemplo de que pues eventualmente la sociedad sí acepta estas medidas, ni modo, ¿no? Ahora, de todo esto usted ha hablado con los representantes del gobierno, con la Secretaría del Medio Ambiente. ¿Hay voluntad política? Sí hay voluntad política y sí está. Y lo que hemos ofrecido y que vamos a trabajar juntos es a poner todo esto en un plan pues más detallado para cada una de estas actividades distintas, pero estamos muy conscientes no nada más de ser ambientalistas, sino cuánto le cuesta a la sociedad, o sea, estudios económicos, y hay otros aspectos que no se pueden calcular tan fácilmente en pesos o en dólares, calidad de vida que salud pública. Pero es que eso es... Pero pues no eso se puede se- calcular porque es incalculable. Pues, Exacto, pero es una mejora y lo que usamos como parte, lo que tenemos planeado, que ya lo estamos usando, como parte muy importante de promover estas ideas son ejemplos que han tenido éxito en otras ciudades, o sea, no estamos inventando El hilo negro. Ahora, sí hay mucha resistencia de pronto de la sociedad, ¿no? Sí, pero por son mala medidas que información. en un principio pues pueden resultar molestas, pero uno también se va habituando a ello, ¿no? Yo creo. Sí, pero ahí también tenemos un ejemplo interesante. Cuando estaba muy contaminada la ciudad, y hasta decía la gente, uy, se están muriendo Los los pajaritos, ¿se acuerdan? famosos. Sí, yo- No está muy claro que los ocurrió? pajaritos se murieron, pero en fin, el hecho es que la gente sí respondió y lo aceptó. Pero tenemos ahí una situación curiosa. Mejoró la calidad del aire y entonces a la gente se le olvidó. Entonces, esa es una de las, digamos, de los aspectos positivos de las contingencias, desgraciadamente. Pero es una manera de que la gente se vuelva a concientizar. Ah, caray, sí podríamos estar mejor, podríamos tener mejor calidad del aire, etcétera, ¿no? O sea, Y que- tener mejor calidad de vida. Por De eso vida, se traduce en además. mejor calidad de vida a la larga, pero también a la corta, porque Claro. pues uno podría moverse más fácilmente también, ¿no? Exactamente, exactamente. Por eso necesitamos simplemente dejar de subsidiar. Es que es de locos, doctor, que alguien le tome 2 horas y media llegar a su centro de Sí, trabajo. Otro ejemplo. Y crecimos de manera muy desordenada, o sea... Uno de los proyectos que tuvimos con mucho éxito en nuestro centro fue cuando trabajamos con Infonavit, con la construcción de viviendas de interés social. Y lo pongo como ejemplo porque es eso lo que estaba pasando. Resulta que las compañías constructoras pues estaban comprando terrenos donde era muy barato y entonces construyeron muchas viviendas lejísimas y por eso hay tantas casas abandonadas, porque pues viajar 2 horas para ir al trabajo es medio absurdo. Entonces, sí lo logramos con Infonavit y con el gobierno, etcétera, poner restricciones. Entonces, pueden poner calificaciones. Entonces, pues casi quiebran varias de las compañías constructoras, ¿no? Pero hay que Pues otra vez, redensificar a la ciudad. Se pueden hacer muchas cosas para que no sea necesario viajar 2 horas para ir a trabajar. Eso es medio absurdo, ¿no? Ahora, el Valle de México tiene sus características, que es lo que propicia todo esto. Claro, No, de acuerdo. no hay aire. Pero también ahí hay que cuidarse mucho de la corrupción, etcétera, porque aunque hay planes, aquí no deberías de construir y aquí sí, etcétera, pues sí ha sido posible evadir estos planes con Sí. demasiada frecuencia. Entonces sí hay Y facilidad. Exacto. Hay que poner todo esto en un plan de desarrollo urbano que sea transparente para la sociedad, para que lo podamos checar, que efectivamente se esté cumpliendo. Y sí tenemos ejemplos de redensificación. Partes de la ciudad que ahorita están pues, muy desprestigiadas, etc. Si se le ponen suficientes recursos, Se pueden poblar, poblar, se muy pueden. bien poblar, se le puede poner un centro comercial, escuelas, etcétera, etcétera. Y estas calificaciones de cómo funcionan estos centros o estos centros habitacionales es no nada más la parte ambiental,
sino la parte social y la parte económica. Entonces, todo esto se puede medir y hay mucho que mejorar, ¿no? Entonces, se puede mejorar. Sí, por supuesto. Hay mucha desconfianza de la gente, ¿no? Sí. De pronto. Claro. Y entonces decimos, pues es que esto no va a ocurrir, porque si uno de los condicionantes es que no haya corrupción en este país, pues eso, insisto, es uno de los cánceres de este Claro. país, ¿no? Pero es por eso que nosotros estamos tratando de entender cómo funciona la sociedad, cómo le podemos dar vuelta a eso, sabiendo que no podemos ser ingenuos, que siempre hay manera de tratar de darle la trampa. vuelta. Exacto, pero sí hay maneras, porque tenemos ejemplos de que sí se puede. Uno de ellos, que hablamos hace un momentito, son los alcoholímetros. Sí funcionan y la gente, hombre, acepta. Maravillosamente pues no bien. queremos que haya borrachos manejando Sí, porque es claro. peligroso, entonces eso lo acepta. Pero hay otras cosas que sí funcionan. Por ejemplo, pagar impuestos, pues sí es muy arriesgado no pagar impuestos. Entonces, sí puede... Terrorismo, pues sí, el terrorismo. Claro, bueno, ahí es a otro nivel, ¿no? Pero tenemos ejemplos de cosas que sí ha logrado la sociedad hacer funcionar. Pues, ¿por qué no aprendemos de esas cosas? Y tenemos ejemplos de cosas que funcionan muy mal. Uno de los peores son los verificentros, por las concesiones y porque se pudieron aparar. Bueno, pues eso hay que corregirlo. Eso sí se puede. Y eso se puede con voluntad política. Exactamente. Y eso es lo que yo creo que sí podemos hacer a pesar del costo político, porque, insisto, lo que dije hace un momento es que tenemos que educar al público, que todos vamos a salir ganando. Y además, además de que todos salimos ganando, el costo político lo podemos pagar por afuera. Somos grupos que estamos asesorando al gobierno. Entonces, lo que tenemos que darle la vuelta también a esta situación de que yo nada más voy a hacer como funcionario público, pues lo que yo vaya a ver el resultado, y ya nada más me quedan 2 años. Sí, lo que se ve. Sí, entonces también hay que empujarlo, y ahí lo que necesitamos es crear líderes. Pues así funcionan los líderes, hacen cosas que funcionan para la sociedad, ¿no? Y aquí yo muchas veces pongo el ejemplo, cuando estamos hablando del futuro, de lo que hacemos con los niños. Pues toda la gente dice, hombre, es muy lógico, yo sí voy a invertir en la educación de mis hijos y quiero que las escuelas, las primarias, las escuelas públicas funcionen bien. Pues desde el punto de vista de una inversión, es medio mala porque no van a ver el resultado por varias décadas, ¿no? Pero claro, pues lo heredamos. Tenemos la misma responsabilidad con futuras generaciones que con lo que nosotros estamos heredando, ¿no? Ahora, yo sí creo que hay en este momento una seria preocupación también por parte de la sociedad. Como que nos empezó a caer el 20, ¿no? Sí, por sí, estas medidas también de contingencia que se tomaron, nos ha empezado a caer el 20, pero hay... ya la gente ya no habla, yo no sé si usted lo ha notado, pero ya no habla de si circula o no circula el coche, sino si nos vamos a morir o no nos vamos a morir. Digo, no es que nos vayamos a ir cayendo muertos en la calle, pero es un serio problema de salud pública y no podemos perderlo de vista. Se han registrado ya muertes en nuestro país que tienen que ver con este problema. Sí, eso está muy claro. Sí. Ahí hay ciertas sutilezas. Cuando hablamos de muertes identificables, pues alguien fue culpable de que se muriera tal persona, bueno, la gente lo ve de inmediato. Aquí uno de los problemas es que sabemos que van a morir 50,000 personas, pero no sabemos quiénes son de esas 50,000, pero la gente, si lo acepta, pues tiene que estar dispuesta a cambiar. Y para complicarlo, nada más lo pongo también como punto de discusión muy interesante, tenemos el problema del cambio climático, porque ese es todavía peor. Esto que estamos viendo también es consecuencia del cambio climático en alguna medida. En alguna medida, porque está subiendo la temperatura, están cambiando los sistemas de circulación. El mismo cambio climático, por ejemplo, intensificó la onda fría que tuvimos hace pues ya un mes o no me acuerdo cuándo. Hizo más, que casi nevó en las cercanías aquí. Sí. Y por cierto, ayer el aire estaba limpísimo. Estaba muy limpio. Y estos vientos brutales, y ahora son los que no están habiendo. Exacto. Todo esto se está intensificando por el cambio climático. Pero ahí lo que pasa es que uno de los problemas difíciles para que la sociedad lo enfrente es el largo plazo.
pero está moderado por el hecho de que ya estamos viendo los cambios y los extremos de clima, eso sí ya no están causando muchos daños ya en la actualidad. Pero lo que es interesante, por eso lo menciono también, que sí está muy combinado con calidad de aire. Por ejemplo, las partículas negras, el hollín de los diésels viejos, eso también afecta mucho al clima. Y México se comprometió a reducir esas emisiones. O sea, México ya tiene compromisos oficiales en París. Pues, internacionales, claro. Exacto. Entonces, además, tenemos la excusa de que ya es una obligación que tenemos como país. Y México es uno de los países líderes, como país en desarrollo, en enfrentar este problema. ¿Por qué? Porque creemos que si todos trabajamos juntos, nos va a ir mejor. Entonces, la dificultad de cambio climático, que es un problema de todo el planeta, y que no importa dónde se emitan algunos de los compuestos que cambian el clima, el más importante es el dióxido de carbono de quemar combustibles fósiles, otros sí son directamente conectados con la calidad del aire, como el hollín, el carbono negro. Entonces, eso resulta que fue importantísimo para que China contribuyera a resolver el problema, porque estamos hablando de dónde está peor, pues sí, en ciudades chinas está peor la calidad de aire. El congestionamiento está peor, pues en otras ciudades, no sé, Manila o algunas donde se tardan normalmente varias horas en llegar a trabajar. O sea, podríamos estar peor, pero ¿por qué no? No se trata de eso, pues claro. ¿Por qué podemos no estar usar mejor? Los están mejor, pues es lógico. Oiga, doctor, usted, Premio Nobel de Química, científico, ¿no le cuesta trabajo? No sé si ahora, pero cuando empezó a pues, hacer ciencia aplicada, digamos, porque usted siempre se preocupó y se interesó en que lo que usted hacía, la ciencia que usted hacía, en la investigación, pues redundara en beneficios para la sociedad. Pero no le cuesta trabajo hablar con los políticos. Y que si usted está hablando de asuntos científicos, le digan, no, pero es que el costo político, no, pero es que no es popular, no, pero es... Bueno, aquí hay una situación muy interesante, es que sobre todo se ve con cambio climático, con calidad de aire no es tan difícil, pero con cambio climático resulta que en la comunidad científica somos muy malos para comunicarnos con el público y con los políticos, entonces ya lo reconocimos. Entonces se han creado grupos precisamente para poder comunicarle a los políticos con más efectividad cuál es el problema y por qué hay que hacer. O sea, usted aprendió a hablar con él. ¿Cómo le hizo, por favor? Pues hay que entender cómo funciona la sociedad. Hay que ser muy multidisciplinario porque hay que saber algo de economía, de política, etc. Pero también, pues es colmillo, digamos. Hay que entender cómo funciona la sociedad, de dónde viene la corrupción, los intereses etcétera. de cada quien. Pero pues así funciona la sociedad. No va a mejorar nada más por cuestiones científicas. Pero aquí uno de los problemas más difíciles, ese por fortuna no lo tenemos en México, es la politización de algunos de estos problemas. El del cambio climático es el problema extremo de que los republicanos niegan la ciencia del cambio climático. Es absurdo, están viviendo... Sí, dicen que estamos locos, los que, que están locos. Pero es como si viviéramos en la época de la astrología. Digo, es totalmente irracional. Pues ahí... Galileo... No, ahí no hay manera de aprender cómo demonios le hacemos. Pues hay que tratar. Eso es dificilísimo. Y lo niegan por definición, ¿no? Sí, lo niegan en parte, entiende uno, hay razones económicas de algunos grupos de poder, pero realmente lo que los ha arraigado más fue grupos muy exagerados que por razones políticas, porque le tenían pavor al comunismo. Entonces estaban pensando, esto simplemente son excusas para que el gobierno nos controle. Y con eso pierden toda racionalidad. Porque tiene que ver con la industria, porque tiene que ver con la producción, porque tiene que ver con Pero todo. el ejemplo, la manera como lo ilustro, es que algunos de estos grupos, hay algunos científicos, conocemos muy bien, son pseudocientíficos en realidad. Nos critican a los que decimos, hombre, la sociedad mejoraría, etcétera, como si fuéramos sandías. ¿Por qué? Porque somos verdes por afuera, pero rojas por...
¿A qué extremos? Sí, han llegado. ¿Y cómo se comunica con los republicanos? Por ejemplo, ustedes asesores. Bueno, que aquí tienes también su chamba ya. Claro, pero un factor interesantísimo es que republicanos de administraciones anteriores están totalmente de acuerdo con nosotros. George Shultz, por ejemplo, pues es muy activista pro cambio climático, etcétera, y varios otros, ¿no? Que hasta que son millonarios y que han dado mucho dinero para mover esta cosa. Pero no se pueden ellos mismos comunicar con sus colegas. Con sus propios correligionarios. Exacto, exacto. Entonces ahí pues poco a poco, por fortuna, la opinión pública, a pesar de que sí se le puso muchos recursos a digamos, invalidar toda la ciencia del cambio climático, la opinión pública hasta en Estados Unidos ya está cambiando poco a poco. Entonces esa es la mayor fuerza para hacer estos cambios. Y por eso la reflexión que hacíamos antes de que es muy importante aquí en México también mejorar la comunicación con la sociedad. Informar. Informar, exacto, para Ahora, que vean que no es algo las absurdo. campañas de información, porque no, digo, esto, el hoy no circula, no es algo absurdo, vamos, Exacto. sirve. Sí, sí, sí. Esas campañas... No sirve solo, Exacto, pero sirve. Exacto. Ese es un mensaje muy importante, que esto es parte de toda una estrategia que hay que implementar. Integral. Si nada más hiciera eso, pues entonces a lo mejor no pasaría gran cosa. Ese es el tipo de cosas que hay que comunicar. Y lo que nosotros hemos hecho es, bueno, es ambicioso comunicarle esto a todo el público, pero vamos a empezar con los tomadores de decisiones en el gobierno, ¿no? Ese es un grupo más pequeño, pero más importante, etcétera. Pero eso, de todas maneras, implica que sí tenemos que hacer una campaña con el público y, en última instancia, también con los jóvenes y con los niños, sabiendo que eso pues se va a tardar más. Bueno, pasó con el cigarro, ¿no? Exacto. Por ejemplo. Bueno, curiosamente... Las campañas tuvieron efecto. Sí, sí, sí. Pero con el cigarro es una cosa muy interesante porque estamos hablando de cambio climático. Resulta que sí hubo un esfuerzo muy bien financiado por grupos que se especializaron en esto de cuestionar la validez de los impactos en la salud del cigarro. Sí, claro. Y pudieron retrasar más de una década las acciones del gobierno. Ahorita pues ya hasta algunos ya hasta los demandaron. Pero lo que es muy interesante es que son las mismas personas, algunos de los científicos y los grupos que estaban haciendo el papel social de comunicar al público, son los mismos. Entonces Pues tienen sus intereses. Sí, pero es que aprendieron, no, son las mismas personas que pelearon el cigarro y que ahora están pelean con el lo cambio mismo. climático. Pero, Así por es que- ejemplo, yo recuerdo que estas campañas contra el tabaco en los niños tuvieron efecto. Yo me acuerdo que los Sí. niños empezaron, ya no fumes, papá, no fumes, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Este, Claro, es que eso también lo vemos, es curioso porque tenemos también, nosotros en nuestro centro de estudios tenemos un programa de educación para jóvenes, pero también con niños, y resulta que una de las maneras más eficientes de impactar a las familias es a través de los niños. Y no es que a los niños les demos clases de ética, pero tenemos un programa que aprenden ciencia haciendo ciencia. Entonces, si los niños hacen experimentos, por ejemplo, pues crecen los animalitos y tienen sus huertas y recogen basura, se vuelven muy ambientalistas. Claro. Y en sus casas son los que le exigen a sus papás que lo hagan. que lo hagan. Usted empezó así, por cierto, ¿verdad, doctor? De niño haciendo experimentos. Sí, pero eso fue un poco por casualidad, no era por presión de No, mi no, no, familia, pero un poco Sí, por eso, sí, ¿verdad? Sí, sí, a mí me fascinó la Desde ciencia chavitito. Desde muy chavo. Y desde hacía los- sus experimentos y Sí. convirtió Primero su yo cuarto solo. en un laboratorio. Exacto. Porque a mis amigos, pues tenía amigos normales, pero ellos decían, no, es cosa de la escuela, eso a mí no me gusta. Y ya después... Claro, lo que no sea de la escuela. Es claro. Ya después, al hacer, ya en última instancia, hacer el doctorado, pues todos los que estábamos ahí sí nos fascinaba hacer ciencia, ¿no? Pero ahí fue, por cierto, donde también ese paso adicional es una fascinación adicional. Si además de hacer ciencia, estoy haciendo algo de beneficio Claro. para la sociedad, pues es todavía más satisfactorio. Sí, ¿Por qué claro, no? Sin duda. Y se puede. Se puede, Y ahí está que se exactamente. puede. Ahora, lo que usted propuso en un inicio, todo el adelgazamiento de la capa de ozono, etcétera, pues fue muy cuestionado también porque Claro, había sí. muchos intereses Exacto, en contra, exacto. ¿no? Pero tuvimos hasta cierto punto suerte de que no se politizó como se ha hecho ahora lo del cambio climático y pudimos trabajar con las compañías químicas
que estaban produciendo estos compuestos. Al principio, pues sí se oponían mucho, no vamos a dejar de ganar dinero por una hipótesis o algo así, pero cuando la ciencia estuvo ya tan clara, se pusieron de nuestro lado. Y por eso tuvo tanto éxito este acuerdo internacional, el Protocolo de Montreal, y por eso prácticamente ya se resolvió el problema del ozono. Y la importancia de esto es que es un precedente. El planeta sí se puede poner de acuerdo. Entonces ya no es un invento o algo así. No, ocurrió. 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 Pues, Ahora, volviendo a nuestra ciudad, la megalópolis está conformada por 5 estados. Sí. En donde de estos 5 solo se aplica el hoy no circula, por ejemplo, aquí en el Valle de México y en algunos 18 municipios del Estado de México. ¿Por qué en el resto no? Lo que resulta, la cuestión práctica, es que la mayor parte de la gente que vive en la ciudad, pues eso, la Ciudad de México, lo que era el Distrito Federal y el Estado de México. Sí es muy importante que trabajemos todos juntos, porque hay pues bastante ir y venir, pero no es al grado de lo que hacen pues las personas que trabajan todos los días. Entonces, hasta cierto punto, pues la excusa de los otros estados es que realmente para ellos no es tan importante. Pero es una excusa, doctor, porque finalmente, pues así no vamos a poder nunca fomentar una cultura. Claro, de acuerdo. Pero yo, para fomentar, digamos, esa actitud, es cuando uso más lo de las partículas, porque resulta que ahí ya no hay esa excusa. Claro. Pues, tú es uno de los sitios más contaminados del planeta de partículas y Toluca está peor que la Ciudad de México. Entonces, ahí, si tomamos en cuenta no solo ozono, sino las otras componentes de la contaminación, con más razón tenemos que trabajar todos juntos. Y además es lógico pues, que cada vez haya más intercambio, etcétera, etcétera. Y en principio están de acuerdo. Yo creo que si hacemos cosas racionales y nos sentamos, sí están platicando con los gobernadores, pues sí, hombre, sí queremos colaborar, etcétera, pero no queremos imponer pues en Pachuca, digamos, el mismo hoy no circula que tenemos aquí, porque ahí pues no va a tener un efecto importante. Pero yo creo que hay que verlo desde una manera más integral. Y ya se los dijo eso también, doctor. Sí. ¿Y qué le contestan? Pero esto, con lo que están de acuerdo es que vamos a sentarnos a trabajar y hacer un plan. Que ya se han sentado, eso ya es un primer paso. Pero vamos a hacer un plan más detallado con acciones más detalladas a más largo plazo. ¿No? Porque hay acciones a tomar de manera inmediata, a corto plazo y a largo plazo. Exacto. ¿No? Esta acción emergente, pues, a lo mejor termina, ni siquiera hay que esperarse hasta finales de junio, que es como estaba anunciada. Si empieza a llover antes, pues a lo mejor ya se puede parar en mayo. Así es que es una cosa, hasta cierto punto, que hay que ir viendo, a ver cómo va evolucionando. Pero temporal. Pero eso no quiere decir que dejemos de prestarle atención. ¿Qué vamos a hacer? El próximo año va a ocurrir, el verano, la primavera, va a volver a pasar lo mismo. Y si dejamos que siga creciendo la flota vehicular, etcétera, y si no arreglamos los verificantes, y si no le ponemos verificación, por cierto, que es otra de las cosas que ya estamos logrando, hay que ponerle verificación al transporte público y al transporte de carga, pues es medio ¿Eso ya se va a hacer o no se va a hacer, doctor? Sí se va a hacer, pues están de acuerdo, con eso sí están de acuerdo. O sea, usted tiene el compromiso de todos ellos de que se va a hacer. Sí. No tenemos ya la norma y el No, detalle, pero el compromiso. Sí, por supuesto, porque es evidente que eso es absurdo, que no se haga, ¿no? Así es que por ahí sí vamos por buen camino. Por ejemplo, en vez de segundos pisos se debieron de haber hecho más metros de metro, por ejemplo, ¿no? Bueno, y hay otra circunstancia muy importante aquí, no circunstancia, pero otro tipo de análisis, es el análisis económico. El metro es muy caro. Entonces, si hay que hacer más, depende de lo que se pueda dar el lujo de la sociedad, etcétera. Pero ese es el gran ejemplo del Metrobús, por eso lo copiamos del Transmilenio de Colombia. Pues sale mucho más barato. Entonces, depende de cuántos recursos tenga la sociedad. Entonces, hay que hacer las dos cosas. Pero lo que sí podemos evitar, que es lo que pasó, es que hay algunas líneas de metro que se usan muy poquito. Y se invirtió un dineral, pues eso fue un error. Y en cambio otras están súper saturadas, pero son de segunda o de tercera, con anuncios, con gente que vende cosas. Eso porque... Un muladar, hombre. Hay unas que son un muladar. Y se ha mejorado, ¿eh? Claro, pero sigue siendo muy subsidiada. Ahí pongo el contraejemplo. En Chile, que es más reciente el metro, lo tienen muy bien mantenido, pero lo mantiene una empresa privada y cobran más.
Aquí, pues no es excusa de que no se puedan dar el lujo de mantenerlo, porque entonces baja de Sí, categoría. yo por ejemplo preguntaba, ¿el metro va a ser gratuito estos días? Y me decían, es que si es gratuito no opera. Sí, no opera. No opera. Por eso O se sea, necesita. porque Claro. no nos da. Bueno, curiosamente, hablando de ese tipo de cosas, uno de nuestros análisis con lo que trabajamos con el gobierno que era el Distrito Federal, ahora de la Ciudad de México, y el gobierno del Estado de México, pues son financiamiento. ¿De dónde puede venir el dinero? Curiosamente, los verificentros es una fuente importante de financiamiento, pero es absurdo que de ahí vengan recursos y que estén tan corruptos. Claro. ¿No? Se podría cobrar de otra manera, con tenencia o tenencia verde o directamente o lo que fuera. Pero si la gente ya aceptó que tiene que pagar por el verificentro y que no está funcionando, pues eso quiere decir que en principio... La gente está dispuesta a pagar. Claro, para que le vaya mejor. Yo creo que está dispuesta a pagar para tener mejor transporte público, etcétera, para que esté mejor organizado. Hay que comunicarse, no se puede hacer de un día para otro. Sí, no. Pero ese es el tipo de cosas con las que estamos trabajando. Hay costos y entiendo y se entiende que hay costos políticos, pero por ejemplo, en este caso, pues el jefe de gobierno los ha De asumido, acuerdo. ¿no? Exacto. Sí. Y en el Estado de México, pues lo que les toca también, pues, o sea... Exacto. Ahora, no les quedó de otra tampoco, ¿no? Exacto, Pero claro. hubieran podido ser irresponsables. Yo por eso decía, hubiese sido una falta de hubiese sido irresponsable no tomar estas medidas. Exacto. Pero yo creo que ahí es donde podemos ayudar de fuera. Y no solo en nuestro ¿Qué centro. hacemos, doctor? Pues podemos trabajar, estamos trabajando entre otros grupos, con los de la UNAM, porque ahí hacen ciencias. Y usted es el instituto, ¿no? Exacto. Mario exacto. Molina. Y vamos a tratar, hay otras instituciones que trabajan más con urbanismo, cómo se debe desarrollar la ciudad, pero no nos hemos organizado bien. Yo creo que lo que tenemos que hacer es hacer un acto de presencia, algo que sea más claro para la sociedad, que vean cómo pueden participar para poner más presión, porque entonces sí responden la gente y los líderes. Respondemos, claro, Exacto. claro. Y a la exigencia responden Exactamente. los líderes. Eso es lo que hay que hacer. Claro. Entonces, para terminar, porque se nos acaba el tiempo, yo me gustaría mucho seguir cotorreando con usted. No quiere decir que nos vayamos a ir muriendo en las calles, no, ni que se estén muriendo, no. Pero sí es una situación delicada que hay que atender. Sí, y que hay que atender ya, ¿no? Sí, es decir, no podemos esperar más tiempo. Exactamente. Y en ese mismo punto, la verificación, por ejemplo, de los camiones de carga. Además del problema de calidad de aire, pues tenemos que asegurarnos que tengan frenos y que operen bien. Pues sí. Esa parte sí la entiende la sociedad. Pues lo mismo hay que hacer, extenderlo, que sea una verificación del funcionamiento de los Ahora, vehículos. ¿sí es exacto decir que un coche nuevo puede contaminar incluso más que un coche viejo? Si no tiene los aparatos, si no pasa las normas necesarias, sí, pero los coches nuevos pues lo traen, ¿no? es que eso depende del gobierno también, porque hay normas que sí se les exige, tiene que pasar, pero hay algunos coches, ¿no? Algunos de los taxis que también no se refuerza tan claramente esta norma. Pero en principio, las normas oficiales del Gobierno de México pues ya exigen que, por supuesto, que los coches nuevos contaminen mucho menos. ¿Usted en qué se transporta, doctor? Bueno, yo vivo muy cerca de su centro de trabajo. De mi centro de trabajo, así es que aquí no hay problema, pues tenemos. Y además en nuestro centro de trabajo es algo también que hay que promover, pues que las empresas que ayuden a sus empleados a poder compartir transporte, etcétera, facilitárselos. Todo esto se puede hacer, nosotros lo estamos haciendo ya en nuestro centro. Que eso es importante, finalmente. Exacto. Eso es importante. Pero es más agradable vivir cerca, pues no tener que... No, bueno, hay gente que trabaja en nuestro equipo de trabajo, doctor, que le toma 2 horas y media llegar y 2 horas y media de ida y de vuelta. Pues sí, Todavía no empiezan a trabajar cuando ya están cansados. Pues, y eso, pues no hay rendimiento, ¿no? Exacto, O sea, exacto. redunda en un montón de cosas. De acuerdo. Pero entonces, su optimismo está documentado en este momento. Sí. En un escenario real. Sí se puede. Sí se puede mejorar, pero además sí ve la voluntad política y sí ve que se están organizando de la manera en que se tienen que organizar para corregir. Sí,
Pero, aclaro, sí es un reto. Tenemos que seguir trabajando y trabajando muy duro. Pero de que se puede, sí se puede. Doctor, le agradezco muchísimo. Pues encantado de haber podido platicar. No, muchas gracias. Se nos fue rapidísimo. Pasó una hora muy rápido. Usted va y viene, ¿no? Está, Sí. pero ya buena parte de su Estoy tiempo buena parte lo del tiempo dedica aquí en la Ciudad de México. Exactamente. Sí. Yo espero que pronto podamos verla mejor. Muy bien, esperemos, de acuerdo. Y espero tener el privilegio de poder seguir conversando con usted Cómo en no, muchas encantado. ocasiones de estos y muchos otros temas. Le agradezco enormemente. Pues Gracias. encantado Yo creo que de para la estar. gente es muy, muy importante el hecho de que usted le hable y nos hable de este tema, de estos temas y de la importancia de abordarlos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Y hasta la próxima, nada más. Hasta la Gracias. próxima. Gracias a usted, como siempre, por su atención y compañía y buenas noches.